Bendiciones a todos, bienvenidos a esta reunión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual usted esté viendo o escuchando este audio que el Ministerio Virtual Internacional, la Unidad de las Dos Varas, trae para ustedes siempre, como me gusta decirlo, con el único propósito, porque no hay otro, el único propósito de bendecirlos por medio de las Sagradas Escrituras, tratando de compartir con ustedes la forma o la manera como nuestro bendito Padre me ha permitido comprenderlas. Así que sean ustedes bienvenidos. Vamos a estar platicando en esta hora de un tema que yo creo que es intermedio entre el tema anterior que platiqué, donde platicamos sobre el caminar del pueblo de Israel en el desierto y la promesa del Padre de poder entrar a la tierra prometida. Y más o menos dejamos explicado que el caminar durante el desierto es el equivalente a ese proceso que nos lleva en la vida para poder nacer de nuevo, eh, ya sea si el pueblo de Israel hubiese sido obediente a la salida de Egipto. Dijimos que Egipto para nosotros es el equivalente de Pesaj, y Pesaj es nuestro bendito Adón Yeshua, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo de esta forma, volviendo a aclarar para aquellos que lo estén escuchando esta vez, pero que no lo hayan oído anteriormente, pues me he propuesto y creo que es conveniente utilizar ambos nombres, porque dentro de la audiencia que ya está y la posible, pueden haber personas que tienen tendencia a una corriente hebrea, pero también personas que están caminando en el cristianismo en sus diferentes, digamos, facetas o escuelas de pensamiento. Y creo que es respetuoso, respetable bajo cualquier punto de vista la postura de todos, y por eso es que lo estaré haciendo así, y me hace sentir cómodo el poderlo hacer. Entonces les decía que el caminar por el desierto hubiese sido tan corto como a un par de semanas para llegar a la tierra prometida y entrar en ella, pero que la desobediencia, la incredulidad del pueblo hizo que esas 2 semanas se convirtieran en 40 años. Y más o menos dejamos instituido que ahí están 2 tiempos en la vida de un creyente. Y ese primer tiempo, que es el nuevo nacimiento que ya explicamos en el tema anterior, puede ser tan corto como unos pocos días, semanas, meses, o puede ser tan largo como unos pocos o muchos años, dependiendo nuestra entrega, dependiendo nuestra, mm, nuestro interés, eh, digo, un interés espiritual, por supuesto, dependiendo de varios factores que vamos a ir viendo a lo largo de estas pláticas. Entonces les dije también, perdón, les dije también que el entrar a la tierra prometida es el equivalente de restaurar nuestra alma, y la restauración del alma también es un proceso, así como en el caminar en el desierto hubieron 41 mm, 41 veces que movieron el campamento, y cada una de esos movimientos del campamento tienen una enseñanza para nosotros desde el punto de vista espiritual, que las vamos a ir viendo. También la entrada a la tierra prometida y el ir tomando posición o posesión más bien de la tierra prometida equivalió para el pueblo de Israel luchar o vencer a 31 reyes a lo largo de toda la jornada, que llevó varios años, y cada uno de esos reyes para nosotros representa
un área del alma que hay que gobernar. Entonces, todo eso vamos a irlo viendo de a poco, pero el tema que hoy quiero compartirles es intermedio, porque vamos a ver la postura de la Escritura en relación al trato que el Padre bendito da a nuestras vidas, sobre todo cuando Él nos reconoce como hijos, porque hay que ver en qué momento Él nos reconoce como hijos y bajo qué circunstancias se lo hace. Esto es muy importante porque yo creo que no basta con el concepto tradicional de acepte a Cristo y usted ya será un hijo de Dios. Yo creo que no es así tan fácil. El Evangelio o la Besorá no son tan fáciles como nos lo quieren hacer pintar. Tampoco nada que no podamos hacer, porque la Escritura pone un equilibrio, ¿verdad? Entonces dice que Él no nos da ninguna prueba más allá de la que nosotros logremos tolerar, soportar. Está en el libro de Romanos, pero entonces no, no es algo que para nosotros sea imposible de dar, pero sí algo que requiere de nosotros mucha atención, requiere mucho cuidado. No es suficiente con congregarnos, no es suficiente con ir un día a la semana o 2 o 3 días a la semana a un servicio, a un culto, a una misa, si es que me está escuchando algún católico. No es suficiente con eso, ¿verdad? Eh, Aparte de eso, que es importante porque hay un texto en la Escritura, en el libro de los Hebreos, que dice: "No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre". Es cierto, entonces el congregarse termina siendo algo importante, aunque no es crucial. Usted puede vivir una vida sin congregarse y ser una persona de total agrado al corazón del Padre. Y por cierto, quiero aclarar, como estamos aclarando conceptos en esta nueva etapa de audios, ya no tanto de videos, sino de audios, quiero aclarar que a la manera de que yo pueda, eso sí lo dejo muy claro, a la manera que pueda evitar referirme a mi bendito Padre, al Creador del universo, al Padre de mi espíritu, porque así lo dice el libro de los Hebreos al final, dice que Él es el Padre de nuestro espíritu. Entonces, si alguien es nuestro Padre espiritual, es Él. Por lo tanto, no tenemos por qué referirnos a ninguna otra persona como Padre espiritual, porque estaríamos aboliendo la única paternidad reconocida en el mundo espiritual, que es Él como Padre. Entonces yo no quiero referirme al Padre como Dios, no lo pretendo hacer. Si alguna vez se me sale, será ahí sí, por pura casualidad, inevitable, pero en lo posible no me referiré a Él como Dios porque yo estoy consciente que si digo Dios en el mundo espiritual, estoy invocando al dios Zeus, que es de donde viene esa palabra. Entonces prefiero referirme al Padre, me voy a referir a Él en el concepto hebreo como Adonai. En ocasiones voy a referirme a Él también como Elohá, no tanto como Elohim, porque de eso quiero explicar en otro tema, pero sí puedo referirme a Él como Elohá o como mi Padre bendito, mi Padre eterno, no digamos, como le digo, el Padre de mi espíritu, etcétera. Pero en lo posible, hermanos, luchemos por no utilizar la palabra Dios, porque vamos a ver hoy precisamente en el tema que hay huestes espirituales del lado de la luz y del lado de las tinieblas que están rodeando nuestra vida. Literalmente la están rodeando. Nosotros no estamos conscientes, nosotros no tenemos permiso eh, de parte del Padre
para poder tener contacto con esas entidades de luz o de tinieblas, salvo que él lo permita por X, Y o Z situación. De lo contrario, nosotros no somos quien para buscar tener contacto con ellos, pero sí que están. Y entonces cuando nosotros usamos la palabra Dios, estamos invocando a ese Dios pagano, al Dios Zeus, de donde viene esa expresión, y que curiosamente, si usted se detiene un momento y observa todas las religiones del mundo, todas, cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo, etcétera, todas las grandes o pequeñas religiones del mundo utilizan la palabra Dios, su Dios, ¿verdad? Dependiendo qué religión sea. Pero todas en general tienen eso metido y eso es producto de la influencia heleno-romana que se dio desde el siglo tercero de nuestra era, en la cual se cumplió una profecía que estaba escrita en el libro de Zacarías, en donde el imperio o la cultura heleno-romana habría de tomar toda la tierra, la trató de tomar física y literalmente en el tiempo de los macabeos, cuando se dio lo que después terminó siendo la fiesta, la celebración de la fiesta de Hanukkah, pero que sí por un tiempo, por dos siglos más o menos, la cultura griega prácticamente anuló la cultura judío y hebrea que estaba, por ejemplo, en los territorios de Israel. Pero pues usted conoce la historia de Hanukkah, no lo vamos a hablar acá, pero el espíritu heleno-romano volvió a la carga y después, más o menos entre el siglo segundo y tercero, después de la muerte y resurrección de nuestro bendito Adón Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Mesías de Israel y nuestro Mesías, para los que así lo reconozcamos, ¿verdad? Eh, 2 y medio y 3 siglos después de su muerte y resurrección, se volvió a levantar el imperio heleno, ahora heleno-romano, una mezcla de griego con romano, se levantó, pero y tomó todas las entidades de la tierra, pero ya no fue una toma física con fuerza, con violencia, sino fue cultural, espiritual y cultural. Y hasta el día de hoy, casi 1700 años después, eso continúa. Por eso es la explicación de por qué cualquier religión del mundo, sea pequeñita, sea muy grande, eh, todos utilizan la palabra Dios. Entonces, usted y yo, si usted me lo toma en cuenta, me lo cree, hagamos lo posible por, ahí sí que por restaurar nuestro habla y luchemos por no utilizar esa expresión que es tan común para la vida cotidiana, pero que nosotros tenemos que escapar, como dice esa profecía de Zacarías, eh, porque se va a entablar en los fines de los siglos, en la escritura en hebreo dice los Hajarit Hayamim, en los días finales se va a instituir una batalla entre los hijos de Sión con los hijos de Grecia, ¿sí? Y ahí los hijos de Sión habla de Judá y habla de Israel como el arco y como la flecha. Bueno, ese es otro tema aparte también. Todo para decirle lo del nombre. Pero bueno, en esta ocasión yo quiero hacer un pequeño análisis del capítulo 12 del libro de Hebreos. Es un capítulo muy lindo, eh, que tiene escondido para mí grandes cosas que nosotros como creyentes debemos de conocer, de entender y de vivir. El capítulo 11, bueno, algo importante. Usted sabe que en la antigüedad la escritura no estaba dividida en capítulos ni en versículos, sino todo estaba de corrido. eh, Fue hasta el tiempo de los masoretas y por ahí, siglo séptimo, décimo de la era común, que las escrituras se subdividieron en capítulos, en versículos,
para una mejor comprensión y estudio, sin duda, y pues yo no estoy en contra. Resultó de gran ayuda estudiarlo de esa forma, pero entendamos que el capítulo 11 eh, y el capítulo 12 estaban juntos. Entonces, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos nos habla de lo que las escrituras le ponen como título. eh, en cuanto al capítulo 11, nos habla sobre los héroes de la fe, ¿verdad? Y todo el capítulo 11 nos habla de esos grandes hombres que existieron antaño y que fueron usados por el Padre para llevar a cabo su plan eterno, empezando por Adán, siguiendo por la época del diluvio, después habla mencionando a Abraham, primero como Abraham, después como Abraham, y así sucesivamente. Todos los grandes, ahí sí, héroes de la emuná, de la fe, que nosotros estudiamos y leemos en las escrituras, y nos habla sobre ellos, pero ya el final de lo que ahora es el capítulo 11, pero que antes no lo era, en el final dice esto, eh, capítulo 11 y verso 33. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, al final de cuentas el capítulo se llama también la fe, porque es el capítulo central donde se explica en qué consiste la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahí sigue el tema, pero lo interesante de esto es que estos grandes hombres, estos grandes héroes de la fe, que nosotros admiramos tanto al leerlos, estudiarlos y tratar de aprender de ellos, dice el verso 39 del capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Fíjese que para usted, para mí y para ellos hay una promesa. Yo no sé si usted lo sabe. No solamente para ellos que fueron grandes hombres, no. Para todo creyente hay una promesa. La promesa es eterna. Y dice aquí que aunque ellos agradaron inmensamente el corazón del Padre, no recibieron la promesa en vida, me refiero en vida. Ellos partieron. Versos adelante, versos arriba, habla de que algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, es decir, partidos a la mitad, otros fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hoy podrían ser errando por los edificios, por las casas. Lo que quiero decirle es, eh, estos grandes héroes de la fe no fueron grandes potentados como hoy se piensa que el evangelio debe de ser. O sea, usted sabe que si algo abunda en las congregaciones es el evangelio de la prosperidad, en donde de lo que se trata es de volverse rico, porque somos hijos del dueño del oro y la plata del mundo, porque nuestro Padre, dicen estas personas, es el dueño de todo, es el creador de todo. Por lo tanto, si Él es el rey, nosotros somos príncipes y como príncipes debemos de tener. Y el que no tiene es porque seguramente está en pecado. Eso lo he escuchado yo infinidad de veces. Pero qué errados están. Y va a ver usted en el capítulo de hoy eh, el hierro tan grande, la equivocación tan grande, la manipulación tan terrible que de las escrituras en general todos han hecho, salvo excepciones. Uno puede ver en las redes sociales a infinidad de pastores, de ministros, de curas, de toda índole, de rabinos,
hablando de prosperidad, utilizando la escritura. Pero cuando veamos algo que quiero mostrarle hoy, de eso, hasta aquí yo no he encontrado ni uno solo que esté hablando en absoluto. Por lo menos en las redes que uno acostumbra a ver, yo no he encontrado a nadie hablar de lo poquito que hoy yo le quiero mostrar que aquí en la escritura está. Pero volviendo a estos personajes, mire cómo murieron, mire cómo fueron tratados y son héroes de la fe. Entonces, no necesariamente un héroe va a ser una persona noble, rica, pudiente, millonaria, poseedor de todo y sin adolecer absolutamente de nada. Al contrario, todo aquel que decida voluntariamente seguir a nuestro bendito Padre y a su Hijo, a nuestro Adón Yeshua, a Jesucristo de Nazaret, eh, vamos a enfrentar un coste. Y es un coste en muchas ocasiones muy alto. Un nivel, una vara para aquellos que entienden los deportes y el salto de altura, una vara muy alta, un nivel muy alto se requiere para agradar al Padre. No es nada más de levantar una mano, pasando al frente en una congregación, diciendo acepto a Cristo, y ya ahí usted alcanzó la gloria y de hoy en adelante comamos y bebamos y hagamos lo que querramos porque somos salvos. Eso no es cierto, hermano. No es así. Nunca lo ha sido. Sin embargo, las religiones se han encargado y los líderes religiosos se han encargado de manipular las escrituras y de manipular a las personas. Entonces dice que ellos no alcanzaron la promesa, proveyendo a Adonai alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Oiga qué importante. Oiga qué importante es el pacto en el cual nosotros estamos viviendo y nacimos. Y esto es desde hace 2000 años para acá, desde la muerte y resurrección de nuestro bendito Adón Yeshua, de Jesucristo, de Nazaret, el pacto cambió. Entonces ellos, aunque dice que ellos no fueron perfeccionados, no dieron una talla de perfección, de perfeccionamiento, porque el Padre decidió desde la eternidad que primero la tendríamos que dar nosotros, porque a nosotros se nos iba a revelar el Mesías, que a ellos no se les reveló, más que lo vieron solo por sombras o por figuras que vivieron en su tiempo antes de la venida en vida terrena de nuestro bendito Adón Yeshua, de Jesucristo de Nazaret. Entonces, pero nosotros que estamos viviendo en el pacto en donde se nos revela por las escrituras el Mesías, a nosotros no solamente eh, nos alcanza una promesa grande, pero se nos pide dar una talla aún más alta que estos hombres dieron y un trato aún más severo de lo que estos grandes hombres sufrieron. Y si ellos experimentaron apedreamiento, ser aserrados, ellos muertos a espada, etcétera, todo lo que le dije, ¿quién es usted con todo respeto? ¿Y quién soy yo? Si nos espera una mejor promesa que ellos, o una promesa o un perfeccionamiento más alto que ellos, que siendo los héroes que nosotros tanto admiramos, resulta que el Padre nos está dando a nosotros el privilegio inmerecido, creo yo, de dar una talla mucho más alta que ellos, para que entonces ellos puedan recibir su galardón. De allí que el primer verso del capítulo 12, que como le dije antes, todo iba junto, leámoslo junto. Entonces, el último verso del capítulo 11 dice,
no fueron ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el siguiente primer verso, por tanto, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, oiga, a nosotros nos están rodeando una grande nube de testigos. Eso quiere decir que nos están observando. ¿Quién? ¿Quién nos está observando? Hermano, pues es fácil de entender, ¿verdad? Los héroes de la fe. David, Salomón, todos los que se mencionan en el verso 11, en el capítulo 11, eh, que hay un listado acá, habla de Sansón, de David, de Samuel, de Jeremías, bueno, habla de todos los del antiguo pacto. Ellos lo están observando a usted y me están observando a mí. Eso tal vez usted nunca lo había oído, pero se lo vuelvo a leer, como le dije que va todo de corrido. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, entonces nos pide la bendita palabra, la bendita Dabar, nos pide algo. Dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Adonai, del trono del Padre. Entonces vea usted qué importante. Si nos están observando huestes, le amo así por una palabra de respeto, huestes espirituales, porque ahora están en un plano espiritual de luz, que también están del lado de las tinieblas, pero estos de la luz están esperando que nosotros demos la talla de perfeccionamiento, porque ellos están esperando su galardón, pero no lo van a recibir si usted y yo no lo recibimos antes. Pero por favor, métase esto en la cabecita. Yo trato de metérmela ahora todos los días. ¿Quién soy yo para vivir un evangelio de locura, como la pintan generalmente en todos los movimientos, de gozo, de disfrute, de alegría, de brincos, de danzas y de todo lo que usted quiera, y de dinero derrochando, cuando que estos que nos están observando sufrieron lo indecible para dar una talla? ¿Usted cree que es tan fácil que nosotros agrademos al Padre mucho más que ellos, viviendo de la manera tan disoluta como la inmensa mayoría de los creyentes vivimos? Definitivamente que no. Entonces aquí dice que nosotros lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso y de pecado. Hablan entendiendo por peso todas aquellas cargas que no constituyan pecado, preocupaciones, angustias, ansiedades, cargas emocionales, cargas económicas, aún enfermedades en sus distintas estadios o etapas o tipos. Todo esto constituye un peso para nuestra vida, para nuestra alma, del cual tenemos que aprender, y eso es un tema para tocarlo aparte, pero tenemos que aprender a despojarnos del peso, no digamos del pecado, de los pecados innumerables que muchas veces nos inundan, a veces inconscientemente, porque los pecados más simples, pues nosotros los detectamos fácilmente. No robar, no desear lo que su prójimo tiene, no desear a la mujer de su prójimo si usted es varón, o al revés si usted es mujer, etcétera. Los 10 mandamientos. Pero
escondido en nuestra alma, y por eso me gusta una versión que leí alguna vez en uno de los salmos, y en esa versión se refería a los rincones escondidos de nuestra mente, porque hay áreas tan recónditas en nuestra mente que ninguno, al decir ninguno, ni usted ni yo conocemos, pero que nos están lastimando a veces inconscientemente y que necesitamos que la luz del Ruach HaKodesh, la luz del Espíritu Santo, ilumine nuestra mente para que esos rincones oscuros sean iluminados y nosotros podamos ir, escarbar lo que adentro hay e irnos, como dice aquí, irnos a despojar de todo pecado. O sea, no basta con no mentir, no robar, no basta con eso. Tenemos que someternos a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Ruach HaKodesh, para que nos llevemos, sí, nos vamos a llevar la grande sorpresa de la inmensa cantidad de alimañas que todos los seres humanos traemos en nuestra mente y que inconscientemente saltan a nuestra realidad cotidiana y nos hacen tanto daño de una manera muy inconsciente para nosotros. Bueno, entonces ahora quiero pasar por el tiempo a un pasaje. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, y aquí me voy a detener un momentito, dice en esta versión, hijo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies la disciplina del Adón, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga, oiga, qué duro esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Señor, la primera parte es un poco entendible para mí. La segunda la tengo que discernir. Pero dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Fíjese que al que no ama, no lo disciplina. Al que no ama, lo deja por un lado. No se mete con él. Él podrá decirse creyente en las diferentes ramas que hay. Él podrá asistir a una congregación. Él podrá hacer los ritos, rituales y costumbres que en las distintas religiones se hagan. Pero lo que ese tal no sabe de seguro es que nuestro bendito Padre no lo mira con amor. Y oiga que le estoy diciendo algo que parece incongruente porque la Escritura dice que Adonai es amor, que el Padre es amor, sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor, y lo dice en el mismo texto. Pero aquí, ¿cómo entendemos esto? Porque el Señor al que ama, disciplina. Quiere decir que al que no ama, no lo disciplina, no se mete con él. Eso es como leer entre líneas. Así es como uno aplica esa expresión, leer entre líneas, porque cae de su peso que esté diciendo que al que ama lo disciplina. Entonces, eh, para toda acción hay una reacción. Entonces aquí, si hay amor, también hay no amor. Y dice, al que ama disciplina y azota. Oiga, qué expresión tan dura. Y azota a todo el que recibe
por hijo. ¡Qué duro! ¿Cómo es eso si yo me considero hijo? Y aquí sí voy a usar lo que la gente dice en común. Yo soy hijo de Dios. Yo creí en Él. Le dije que no iba a usar esa palabra, pero la uso en raras excepciones para que usted me comprenda. Así dice la gente. Pero aquí dice que azota a todo el que recibe por hijo. Entonces uno diría: entonces no quiero serlo, porque me va a azotar. Y voy a leer una versión que tengo aquí, que es la versión Torah Ejad, y dice ese verso: porque Adonai disciplina al que ama y azota al hijo del cual se agrada. Eso todavía me impresionó más, porque entonces esto, leyendo entre líneas, digo yo: bueno, entonces hay hijos que lo agradan e hijos que no lo agradan, porque aquí dice: y azota al hijo del cual se agrada. Entonces, del que no se agrada, no lo azota, no se mete con él. Qué curioso, ¿verdad? Qué contradictorio en la mente natural, si no lo comprendemos bajo el concepto espiritual. Pero entonces, volviendo acá, eh, azota a todo el que recibe por hijo. Y vamos a ver, permítame que eso no lo busqué ahorita, pero voy a buscarlo, que en esta versión tengo el diccionario Strong. Le voy a leer eh, cómo se traduce la palabra en griego y azota. Permítame un segundito, deme un par de un minutito, solo para que lo busque, porque ya me lo sé, pero es que no lo aparté. Y entonces, si yo se lo quiero leer literalmente, para que usted tenga bien claro esto, es el 3146. Ok, fíjese que eh, la palabra azotar en griego es mastigó, mastigó. Se traduce literalmente azotar, pero esto nos lleva a una raíz, a una raíz que es mastix, mastix, que nos habla de flagelar como un látigo romano, y esto a su vez nos lleva a otra raíz que es en donde está realmente el sentido de todo. La raíz 3145, que se traduce como apreturar o apretar. Entonces, cuando está diciendo y azota a todo el que recibe por hijo, realmente está diciendo y aprieta, aprisiona, ¿verdad? Aprieta a todo el que recibe por hijo. Qué cosa, hermano. Qué cosa más tremenda, porque entonces la pregunta que uno se hace es: aquellos creyentes a los cuales nunca les ha pasado absolutamente nada, porque yo me imagino que la apretura o nosotros nos vamos a dar cuenta, la apretura la vamos a sentir, no es algo que pase desapercibido, porque es una palabra muy dura, está hablando de flagelar, de algo que provoca dolor. Entonces, que el Padre me esté apretando, yo me voy a tener que dar cuenta. Y yo mismo soy testigo, y usted tal vez será también, de personas creyentes que dicen ser creyentes, que van a congregaciones, que incluso sirven en congregaciones, pero que nunca en su vida han vivido absolutamente ninguna contrariedad de nada. Todo les sale a la perfección. Todo lo logran conseguir. Y entonces de ahí viene el concepto de la
doctrina de la prosperidad, porque somos hijos de un rey y entonces somos dueños de todo el oro y de toda la plata, porque Él es el dueño y nosotros somos sus príncipes, sus hijos príncipes. Pero ¿dónde queda este texto entonces? Y azota a todo el que recibe por hijo, o bien azota al hijo del cual se agrada. Y la escritura nos dice en el libro de Romanos 8 y verso 29, nos menciona al Señor Jesucristo, a, a nuestro Adón Yeshua Hamashiach, nos lo menciona como el primogénito de los hermanos. Esto quiere decir que nosotros como creyentes en Él y creyentes en nuestro bendito Padre, el Señor Jesucristo, Yeshua Hamashiach, se convierte en el hermano mayor de nosotros. Lo dice Romanos 8:29 y lo vuelve a repetir Hebreos 2:11 y menciona que Él es el primogénito, es decir, el primero, el número uno, el que nació de primero, entre muchos hermanos. Todos esos hermanos son hermanos espirituales, pero son los que el Padre recibió como hijos, no el que crea ser hijo solo porque levantó una mano. Entonces, la pregunta del millón que yo no puedo contestarle hoy es, ¿quién es hijo y quién no lo es? Porque todos nos consideramos hijos. El dicho popular de toda la gente en el mundo, todos somos hijos de Dios, pero en la escritura no dice así. Entonces vea qué importante es tener claro esto. Dice, si soportáis la disciplina, Abba o Adonai o el Padre, si soportáis la disciplina, Adonai os trata como a hijos. Quiere decir que si uno no la termina soportando, no lo tratan como hijo. Solo es de deducir lo contrario. Dice, si soportáis la disciplina, el Padre os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos verdaderos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de nuestros espíritus? Oiga, ahí está claro. Él es el Padre de nuestros espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, nuestros padres terrenos, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está entonces, ahí está el objetivo número uno, principal del Padre al tratar a sus verdaderos hijos con la disciplina que resulta ser inclusive un tipo de azote, una apretura que venga de parte del Padre. Cuando alguien está pasando algún problema serio, generalmente o de enfermedad o de dificultad económica, los dedos acusadores rápidamente, los religiosos acusadores tienden a decir, este algo malo hizo, este de plano está en pecado, porque miren lo que le vino, miren la apertura económica en la que está y no logra levantar cabeza. O miren esa enfermedad que le vino, eso seguramente fue porque está en pecado. Yo sé que usted ha escuchado quizás mencionar esto que le estoy diciendo, pero yo sí lo he escuchado. Es más, lo he vivido. Hay gente que se encarga de señalar cuando que aquí al revés está diciendo precisamente que cuando a alguien lo están recibiendo como hijo, le están dando el trato de hijo verdadero. Así como nuestros padres terrenos nos disciplinaron, y vaya que muchas veces sí fue duro para nosotros, ¿cuánto más nos habrá de disciplinar el Padre de nuestro espíritu? ¿Para qué? Para que demos una talla de santidad.
Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Muy cierto, sufrimos con las disciplinas, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, voy a ir terminando por el tiempo. Si usted está en trato, si usted está en esa disciplina, si usted está pasando un tiempo de angustia de diferente tipo, en su salud, en su economía, en sus relaciones sociales, etcétera, algo que para usted sea una apretura fuerte, analice su corazón y vea si en medio de toda la angustia exterior, adentro, muy adentro de usted, hay paz, un fruto apacible de justicia. Y analice si también, en lugar de renegar, esto lo está haciendo buscar más y más y más de Él. Porque si lo está haciendo, dice la Escritura, que el objetivo de Él es que participemos de su santidad y que como consecuencia, cuando pase eso, porque va a pasar, porque también vendrán buenos tiempos, pero al que recibe por hijo, inmediatamente viene la disciplina. Y a veces el recibirnos por hijo podría ser muy rápido o inmediatamente después de habernos nosotros acercado a Él, como puede ser que pasen incluso muchos años hasta que venga el tiempo, el trato de parte del Padre. Porque mientras nosotros no nos comprometamos con Él, Él no se mete con nosotros. Cuando nosotros decidimos buscarlo con todo nuestro corazón, es cuando empieza el trato, pero es porque Él mira la actitud nuestra. Y entonces es el momento en el cual Él, a través de la disciplina, nos va a recibir como hijos. Por eso es que termino leyendo de nuevo este verso, pero en este texto, perdón, en esta versión, porque Adonai disciplina al que ama. Vuelvo a decirle, quiere decir que al que no ama no lo disciplina. Sí lo ama en el sentido que Él es amor, pero me estoy refiriendo al amor de padre, al amor de padre. Y azota al hijo del cual se agrada. Quiere decir que hay hijos de los cuales no se agrada, que los recibió en su momento, pero no se agrada y entonces no está el trato como los grandes héroes de la fe con el cual empezamos la plática, porque ellos sí agradaron al Padre en sumo grado. Pero mire usted el fin que tuvieron, mire la muerte que tuvieron la inmensa mayoría. Y sin embargo, agradaron al extremo al Padre, pero aún no les han dado el galardón que tiene el Padre preparado para ellos, porque está esperando el Padre que usted y yo demos la talla de santidad necesaria para que entonces también ellos sean recompensados por todo el bien que hicieron para la humanidad y para nosotros, porque cuando los leemos, aprendemos, y si lo ponemos por obra, nos vamos intentando parecer a ellos. Amén. Bueno, lo dejo acá. Ya me avancé como siempre en el tiempo, pero es una bendición grande poder platicar con usted. Si el Padre lo permite, ya en la siguiente plática, si es que nos sale algo de por medio, vamos a empezar a estudiar el tema relativo a los pasos en el desierto para que juntos vayamos aprendiendo qué es lo que espiritualmente debemos de vivir para agradar al Padre y para que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento. Amén. Bueno, un abrazo fuerte, bendiciones de lo alto y será hasta pronto. Chao.